7 de la mañana, 4 minutos. Por supuesto, la noticia más importante del día, o la que vale la pena hacer ahínco profundo, tiene que ver con la Corte Constitucional y la manera en que mágicamente se voltearon los votos dentro del Senado para elegir a Miguel Polo, al doctor Miguel Polo en la Corte Constitucional. Y es que es muy extraño porque desde el sábado pasado, desde el sábado 16 de noviembre hasta ayer martes, la abogada Claudia Dangond, quien era su rival, la rival de Miguel Polo, Claudia Dangond, supuestamente independiente, y Miguel Polo, supuestamente representante del gobierno. La señora Dangond perdió 10 votos, 10 votos. Y esos votos quedaron en manos de Miguel Polo, quien ahora va a ser parte de la Corte Constitucional. Y muchos aseguran que este señor, el doctor Polo, de Nariño, 48 años, de la Universidad del Rosario, es una persona que representa los intereses del gobierno. Y si uno se pone a ver qué fue lo que pasó, las llamadas del gobierno, las intervenciones del gobierno, la defensa radical de los representantes del gobierno en el Senado, no es difícil concluir que este señor, Miguel Polo, llevaría la ideología del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el presidente del Congreso, Iván Cepeda. Veamos. El gobierno en esta corte se asoma el fantasma de una constituyente. Pues todavía no la hay, pero existe la posibilidad de que se llegue a ello. Yo espero sensatez en el magistrado Polo recién elegido para que sea guardián de la democracia. El pueblo colombiano rechaza una constituyente, rechaza una ampliación de periodo y creo que hay que poner el oído en lo que siente el pueblo colombiano y la democracia de Colombia es de las más antiguas de Latinoamérica y esperamos sin duda que el nuevo magistrado elegido en el día de hoy interprete ese pensamiento del pueblo colombiano y que pues lo importante aquí es el desarrollo, que la gente tenga plata en el bolsillo, que tenga una vivienda, que tenga educación, que tenga un empleo y pues sí. ¿Es un magistrado de bolsillo? Hay muchos que vienen previendo una situación en la cual el presidente Gustavo Petro se queda con todos los ejes del poder del Estado, ejecutivo como presidente, legislativo en el Congreso, acaba de ganar por mayoría su candidato en votación y el judicial, las Cortes. Una de esas personas que ha venido advirtiendo esto es el expresidente Iván Duque, quien se comunica a esta hora con nosotros. Expresidente, es un placer tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted y felicitaciones también por este nuevo formato y un saludo también a todo el equipo de producción. Presidente, muchas gracias. Quiero preguntarle qué tan preocupado queda usted de 1 a 10 con esto que está pasando en la Corte Constitucional y la manera en que pareciera que ya no hubiera división de poderes en Colombia. Bueno, yo siempre he tenido la idea, Luis Carlos, que Colombia debe mantener una independencia de las instituciones y particularmente las instituciones judiciales, pero muy especialmente la Corte Constitucional, porque es un intérprete bastante amplio de nuestra carta política y eso le da la posibilidad de tomar decisiones en cualquier dirección, no solamente con respecto a la constitucionalidad de las leyes y también de algunos otros actos que pueda emitir el gobierno, sino también la capacidad de pronto darle vía libre a cualquier pretensión que se tenga de reformar la Constitución y particularmente si se hace a través de mecanismos no necesariamente ortodoxos. Entonces, desde hace varios meses lo dije y se lo dije a ustedes en sus micrófonos, que mi preocupación es que el interés del gobierno era capturar la Corte Constitucional para tratar de buscar cualquier mecanismo extraordinario que había constituyente o inclusive la posibilidad de un referendo abreviando algunos de los procedimientos. Lo acabo de hacer público en mi cuenta de X. Dije, bueno, esos dos parecieran la gente cercana al gobierno que se descartan, pero está empezando a surgir uno muy peligroso. Y ese es prácticamente ampliar el periodo presidencial por 2 años y ampliarlo utilizando aparentemente un mecanismo contemplado en el acuerdo con las FARC de Fast Track
y por esa vía, por supuesto, quedarse 2 años más, justificado en un tema de paz, entre comillas, y tratar desde ahí de reformar una serie de políticas que inclusive puede llevar a que se pueda tomar por completo el poder electoral en Colombia. Entonces, esto no es menor, es una preocupación genuina, y yo creo que el hecho de ver ayer el gobierno celebrando la elección de un magistrado que no fue ternado por el gobierno, pues eso ya empieza, como se dice coloquialmente, a dejarle ver las orejas al burro. Presidente, lo que usted acaba de decir es muy importante y creo que vale la pena revisar varios pedazos. Y leyendo el trino que usted pone esta mañana, que es un trino altamente citado a esta hora, lo pone a las 5:57 y eso motiva esta entrevista, es que usted considera que el presidente Gustavo Petro está buscando la reelección y busca la reelección a través de una nueva manera que no está establecida ampliamente dentro de la Constitución, explícitamente en la Constitución, el vehículo que tradicionalmente tendría que haber para buscar un cambio en la Constitución para que éste permitiera una elección, sino que la llegada de un nuevo magistrado a la Corte Constitucional, de Corte de Gobierno, podría mover la balanza para que eventualmente otro camino que está relacionado con el proceso de paz permitiera la reelección de Gustavo Petro. Es decir, a ver, lo que se busca con esto es que haya un vehículo para que se apruebe la reelección en Colombia y esta beneficie a Gustavo Petro. A ver, Gustavo Petro lleva varios meses hablando sobre esto. Es que yo creo que es bueno retroceder a lo que fue el comienzo del año. De sorpresa, apareció hablando de una constituyente. Y la constituyente en Colombia tiene una serie de procedimientos que la hacen muy compleja. Necesita un proyecto de ley que se presente en el Congreso, tiene que surtir el trámite en el Congreso, a partir de ahí hacerse una convocatoria de una especie de mecanismo plebiscitario donde la mayoría de los colombianos diga que está de acuerdo con convocarla, después hacer la convocatoria, pasar por revisión de la Corte Constitucional, hacer la elección, elegir a la Asamblea, que la Asamblea debata, promulgue y después nuevamente control por parte de la Corte Constitucional. Es decir, ese es un proceso que por bien que le vaya puede durar entre 14 y 18 meses. Entonces, ese mecanismo, si se surten todos los procedimientos, está claro que tiene muchas salvaguardas. Pero ¿qué ocurrió a comienzos del año? Que el gobierno dijo, no, es que queremos una constituyente, pero con otros procedimientos. Y empezaron a hablar de mecanismos extraordinarios. Usted se dará cuenta que lo hizo en varias intervenciones. Después apareció un exfiscal general de la Nación diciendo que tenía un mecanismo de interpretación que lo permitía, amparado también en el acuerdo de paz con las FARC. Se generó un debate y así transcurrieron 3 o 4 meses del año. Después ya empezaron a hablar de cabildos, ya después empezaron a hablar de otra serie de mecanismos, pero siempre empezamos a ver ya un discurso por parte de Petro donde decía que o él o alguien de él tenía que mantenerse en el poder, lo que claramente también es una intervención en política. Entonces, seamos claros, Luis Carlos, las únicas 2 posibilidades de tener reelección en Colombia hoy en nuestra Constitución es o a través de una constituyente o a través de un plebiscito o un referendo, perdón, con unas mayorías que son muy claras y definidas. Entonces, como esos mecanismos, los tiempos no están dando, y además porque los mecanismos extraordinarios tampoco es que sean legítimos, ahora lo que quieren es tratar de argumentar que quieren expandir el periodo presidencial. ¿Y cuál va a ser el argumento que quieren tratar de establecer para el 2025? Que con un supuesto hecho de paz, llámese proceso con el ELN, la nueva Marquetalia, paz total, el que quieran, van a justificar que se deben quedar 2 años para concluir ese proceso, y eso requeriría, por supuesto, el trámite de una reforma constitucional. En teoría deberían surtirse los 8 debates de un acto legislativo para hacer algo de esa naturaleza, pero como también los tiempos ya empiezan a flaquear porque empiezan a ser concomitantes con el proceso electoral, está empezando a surgir la idea de un mecanismo extraordinario. ¿Y qué necesita un mecanismo extraordinario para que se dé? Primero, pues claro, se tiene que surtir el trámite en el Congreso,
que en el Congreso pues las cosas no están tampoco 100% fáciles para el gobierno. Hay oposición, hay mecanismos también de salvaguardas, hay bancadas que se han expresado con claridad. El Senado ha tenido una postura mucho más clara frente a muchos temas, pero también hemos visto cómo movilizan la maquinaria para tratar de cambiar votos. Entonces, asumamos que eso puede pasar por el Congreso. ¿A dónde llega? A la Corte Constitucional. Y una cosa es una Corte Constitucional que sea independiente opinando sobre este tema, y otra cosa es una Corte Constitucional donde ya tengan mayorías absolutamente arrodilladas al gobierno. Esa es la preocupación real, Vizcarra. Presidente, usted aquí en esta declaración y en su trino habla de que ese mecanismo extraordinario estaría vinculado con el acuerdo de paz con las FARC. ¿Nos puede explicar un poco más qué permitió o qué permite o qué se permite después del proceso de paz con las FARC? ¿Qué se puede hacer a través de eso? Muy buena pregunta. Si usted me pregunta a mí, yo le diría que nada. Sí. Yo le diría a usted, en mi propia opinión y percepción, no hay ningún mecanismo que pueda facultarlo. Creo con absoluta certeza que además la extensión del periodo presidencial rompe los ejes estructurales de nuestra carta política, porque nuestra carta política hoy establece que el periodo presidencial es de 4 años. Luego, cualquier extensión tendría que también estar amparada sobre una mayoría expresada a través del voto. Entonces, como no hay reelección y como no existe un mecanismo para que sencillamente unas mayorías en el Congreso con 5 magistrados en la Corte Constitucional lo hagan, yo le diría con tranquilidad, no me preocupa. ¿Pero qué me preocupa? Que ya empezaron a surgir interpretaciones. Es que esto no me lo estoy inventando yo en esta conversación. Desde hace 7 meses empezamos a escuchar gente que decía, mire, acá puede decretarse un estado de conmoción interior, o se puede decretar un estado de emergencia, y a partir de ahí tratar de buscar lo que también ha denunciado Germán Vargas Lleras, que es un decretazo, lo cual tendría que pasar por el control constitucional. Entonces empiezan a surgir esas tesis, y muy particularmente usted recordará un debate que se dio cuando Eduardo Montealegre habló y después salió Humberto de la Calle y otras personas que participaron en el proceso diciendo que eso no tenía ninguna viabilidad. Yo mismo denuncié el fast track en su momento y logramos en la Corte Constitucional tumbar muchísimos elementos de ese tal fast track. Pero mi preocupación es que cuando usted ya tenga 5 personas que estén dispuestas a hacer cualquier interpretación que le favorezca al gobierno en la Corte Constitucional, ahí empezamos a perder realmente la independencia de quien debe ser el intérprete de la Carta Política, porque podrán decir una interpretación ajustada a que el artículo 22 relacionado con la paz puede llevar a que inclusive se sacrifiquen algunos principios constitucionales. Eso sería muy grave. Ahora, ¿por qué creo que es importante plantear y denunciar esto hoy? Sí. Porque sí sería interesante también que el magistrado elegido ayer, que ya se reunió con varias bancadas y que en esas bancadas dijo que sobre su cadáver se daría la reelección y que sobre su cadáver permitiría que se dieran esos exabruptos, pues sería muy interesante que hiciera público lo que dijo en privado. Por eso, ayer cuando tuvimos esa discusión donde los candidatos presentan sus opiniones ante el Senado, usted se da cuenta que fueron muy cuidadosos en no tocar estos temas. Y sí sería importante que por lo menos quienes los escucharon, también como se los dijeron a ellos, lo hicieran público. Porque si lo que están yendo es a buscar votos con un discurso para después prestarse para manipular la Constitución, sería muy grave. Yo no quiero partir de la mala fe sobre el doctor Polo, porque sé que es una persona seria, sé que tiene una trayectoria que tiene muchos años. Pero cuando yo veo que el gobierno sale a celebrar su elección, siendo ternado por el Consejo de Estado, pues me hace suponer que esa celebración y esa felicidad, pues obedece también a que debe haber algún acuerdo previo para que genere tanta emoción. Y me imagino que dentro de ese acuerdo previo podría estar el interés del gobierno de extender el periodo presidencial. Presidente, ¿qué dijo en privado el doctor Polo? Bueno, usted le puede preguntar a las bancadas con las cuales él se reunió. En las bancadas fue muy enfático y muy claro en que no iba a permitir que se violara la Constitución, ni que se iba a prestar para reelecciones, ni cualquier exabrupto. Y muchas de esas bancadas le dijeron, bueno, pues qué bueno que usted lo diga, ¿por qué no lo dice en público? Y curiosamente, pues eso no pasó.
Entonces, Claro. yo creo que esto simplemente es un antecedente que hay que tenerlo con mucha claridad, Luis Carlos, Sí. porque si la Corte Constitucional queda totalmente sometida a cualquier gobierno, no solamente es este, a cualquier gobierno, pero en particularmente a este, estamos perdiendo el control sobre lo que debe ser la supervisión absolutamente independiente de los principios constitucionales. Presidente, quiero que veamos esta imagen, que es la imagen de Pedro Flores, senador, Gustavo Moreno, senador, tomándole fotografías a sus votos. Veamos. Señor, señora, anoten ese nombre, Pedro Flores, Gustavo Moreno. ¿Qué hacían estos señores tomándole fotografías a sus votos? ¿Estaban de alguna manera teniendo un registro para luego cobrar algún favor? Se dice en las últimas horas que ministros como el ministro Liscano estuvieron hablando con varios senadores, quién sabe, prometiendo que para lograr ese cambio de votos. Presidente, yo quiero preguntarle, usted que conoce cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Estado, cómo funciona el legislativo, ¿por qué pasan estas cosas? Es decir, si todos sabemos que existe el riesgo que usted está advirtiendo y que ha venido advirtiendo en los últimos días, de que esta elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional eventualmente podría abrir las puertas a que se diera un exceso de poder por parte de Gustavo Petro que llevara incluso a su elección o extensión de su mandato, ¿por qué los congresistas hacen lo que hacen? Le voy a desagregar varias cosas. Primero, con respecto a la imagen que usted comparte, pues no me imagino que esa foto sea para tenerla en la mesa de noche, ni mucho menos como recuerdo, ¿no? Entonces, importante saber ese comprobante para qué trámite era. Pero si me permite hablarle de dos experiencias. Cuando yo fui senador, me tocó participar en varias elecciones. Inclusive me tocó en alguna ocasión como vocero de mi partido, del Centro Democrático, ayudar a que tener un procedimiento para escuchar a los candidatos en la elección que terminó con eligiendo al doctor Linares. ¿Y sabe qué hicimos, Luis Carlos? Tuvimos una sesión con toda la bancada, que además se les anticipó a los candidatos que iba a ser grabada. Y se les hicieron las mismas 20 preguntas a los tres candidatos. ¿Preguntas de qué tipo? Preguntas con respecto a la forma en la que se debe interpretar la Constitución frente a los retos más importantes que tiene un país. Y después de escucharlos a los tres, la bancada tomó la decisión y votó. Pero fue un procedimiento transparente, de convicción y sobre todo ajustado a lo que para nosotros era el interés más importante, que era garantizar que quien se siente ahí realmente sea un defensor de los principios constitucionales, por lo menos que nosotros compartimos. Me correspondió también la elección del doctor Lizarazo, me correspondió también la elección del doctor Carlos Bernal, me tocó también la elección de la doctora Cristina Pardo, varias elecciones, y siempre veíamos que había un claro debate con respecto a la protección de los ejes de la Constitución. Cuando fui presidente de la República, me tocó tramitar en el Congreso varias reformas que después pasaron al control de constitucionalidad. Algunas se cayeron y yo diría la gran mayoría pasaron por el control de constitucionalidad, incluyendo, Luis Carlos, todos los decretos de emergencia que se dictaron en la pandemia, donde más del 99% fueron aprobados. Solamente nos cayeron 2. Pero me correspondió a mí también participar en 2 elecciones. Cuando renunció el doctor Bernal, presenté una terna al Congreso de la República que resultó con la elección de la doctora Paola Meneses. Y me correspondió también la terna, que lo hacían las Cortes, donde fue elegida la doctora Natalia Ángel. ¿Y qué es lo que uno busca en una situación de esas? La garantía de que hay personas que van a ejercer esa función sin tener ningún tipo de manoseo y ningún tipo de persuasión indebida. Entonces, así se debe manejar esto. Yo nunca salía a hacerle celebración, ¿no?
En el caso de la terna de la doctora Meneses, que correspondía a la presidencia, pues claro, tenía una satisfacción de que una de las personas a quien además he conocido y he tratado por su solvencia jurídica, pues fue elegida. Pero cuando se dio la elección de la doctora Natalia Ángel, se hizo con la independencia de quien la ternó y con la independencia de la votación. Sí. Pero, oh sorpresa, ahora vemos al gobierno celebrar la elección de un magistrado ternado por el Consejo de Estado, sí, y además lo define como una gran victoria. Sí. Entonces, si es una victoria, quiere decir que los otros eran adversarios. Y si los otros eran adversarios, quiere decir que quien se eligió tiene una identidad ideológica con el gobierno. Y si es así, pues claramente estamos hablando ya de aproximadamente 4 magistrados, estamos a un magistrado con el que ternará el gobierno en los próximos meses para que quede el gobierno con 5 magistrados de la Corte Constitucional que van a interpretar la Constitución quizás bajo presión o para tratar de darle una interpretación ajustada a los prejuicios ideológicos del gobierno. Y eso es muy grave para nuestras instituciones. Y usted lo ha venido advirtiendo, y realmente lo que es más grave y muy preocupante es que el gobierno salga a celebrar como un hincha de fútbol la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Veamos qué fue lo que dijo Miguel Polo en las últimas horas, presidente. ¿Promete usted, a cumplir fielmente la Constitución política como lo he hecho durante toda mi vida profesional? Decía el magistrado que usted era el candidato del gobierno nacional, ¿eso es cierto? El Congreso de la República tomó la decisión de elegirme, así como el Consejo de Estado tomó la decisión de ternarme. Ellos son los que han participado en este proceso electoral. No sé, puede ser que hubo unas horas de análisis y con base en esas horas de análisis que tuvieron los congresistas, pues decidieron que era la mejor opción para el país. Pero magistrado, no nos responde el tema de si es o no el candidato del gobierno. El gobierno hizo una amplia campaña por usted. ¿Usted era consciente de eso? Yo soy consciente que a mí el Consejo de Estado me ternó y también soy consciente de que quien me eligió es el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué piensa de una posible constituyente? No puedo pronunciarme sobre ninguno de esos temas porque corresponden a asuntos que eventualmente la Corte Constitucional podrá. ¿Cuáles van a ser sus principales líneas de lucha en la Corte Constitucional, magistrado? La defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos y la preservación del control de constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias, es el doctor. Excelente, mis compañeros reporteros de todos los canales, como siempre, haciendo un trabajo extraordinario y preguntándole las preguntas que eran. Le preguntaron, y aquí esta parte me parece muy interesante, presidente, es que los reporteros, así rapidito, le preguntan, ¿qué piensa usted sobre la reelección? Y ese es el único tema que no responde. El resto de temas lo responde. ¿Cómo cambiaron sus votos? Los señores analizaron mi hoja de vida. ¿Usted va a defender la Constitución? Yo voy a defender la Constitución. ¿Usted es el representante del gobierno? Ellos votaron por mí. Pero cuando le preguntan, ¿qué piensa sobre el cambio de Constitución? Es lo único que no responde. ¿Qué le parece esta intervención de Miguel Polo? Es que ahí entramos al terreno de lo que comentaba anteriormente, porque en reuniones que él sostuvo con bancadas, y usted podrá preguntarle a algunas de las bancadas con las que él se reunió, y particularmente con las que se reunió a lo largo del fin de semana, él dijo que sobre su cadáver iba a permitir que se hiciera una constituyente sin cumplir con los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la dificultad de decir en público lo que se dice en privado? ¿Que van a conocer sobre esos temas? Antes, por el contrario, a mí me gustaría que los magistrados pudieran decir públicamente que no van a permitir que se violen los procedimientos constitucionales para que se apruebe la Constitución. Yo no creo que bajo ninguna perspectiva eso lo pueda impedir o le genere un impedimento. Entonces, me llama la atención eso. Pero también me llama la atención otra cosa, y es, de nuevo, yo no estoy descalificando al doctor Polo. Yo creo que el doctor Polo tiene muchísimos atributos como jurista, pero sí hay un elemento que uno tampoco puede pasar superficialmente. Él venía de ser magistrado auxiliar de un magistrado ternado por el presidente de la República. Entonces, cuando el gobierno sale a celebrar, pero además define su elección como un triunfo, vuelvo y pregunto, ¿un triunfo en qué? Si esta era una terna del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado había hecho una evaluación. Entonces, si se celebra como un triunfo, quiere decir que alguien hizo campaña. Y si alguien hizo campaña, pues yo me imagino que tiene que haber algún tipo de compromiso de campaña frente a algunos aspectos, o de lo contrario, sencillamente el gobierno es observador y se sabe que cualquiera de los tres tiene las mismas garantías.
pero si hay una campaña tan activa y se celebra, se denomina triunfo, yo me imagino que tiene que haber algún tipo de acuerdo. Y si hay algún tipo de acuerdo, es importante que el acuerdo se conozca, porque ese acuerdo sí generará un impedimento a la hora que tenga que votar sobre algún tema relacionado con el gobierno. Presidente, quedan muy claras estas advertencias y realmente es muy preocupante todo esto. Dos últimos puntos, agradeciéndole su generosidad por estar en este espacio. Veo que los números de gente que está en este momento aumentan con su presencia, por supuesto, y los comentarios a su favor son enormes. Presidente, ayer lo vi en el primer foro de su fundación y lo vi con su señora. Felicitaciones, me dicen que estaba a casa llena y que se trató de inteligencia artificial y que se trató de tecnología. ¿Qué fue lo que tuvo usted ayer, presidente? Muchas gracias por la pregunta, Luis Carlos. Ayer con María Juliana y con el equipo de la Fundación Innovación para el Desarrollo I+D tuvimos nuestro primer foro global. Lo hicimos acá en Bogotá, lo hicimos en las instalaciones de la EAN y lo hicimos con un muy importante grupo de invitados internacionales. Estuvo el profesor Woodbridge, que fue director del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Oxford. Tuvimos a los expresidentes Quiroga y Lasso, uno de Bolivia, otro de Ecuador. Tuvimos la presencia del profesor Karthik Ramana, tuvimos la presencia del decano de la Escuela de Asuntos Globales de Yale, Levinson. Tuvimos también la presencia de Sandra Cortesi de la Universidad de Harvard, Karthik Ramana, profesor de la Escuela de Gobierno también de Oxford. Tuvimos varios presidentes de empresas, tuvimos una muy buena representación también de los medios de comunicación en cabeza de directores que fueron moderadores, y el debate se centraba en inteligencia artificial con una pregunta: ¿ángel o demonio? Y fue muy interesante porque vimos presentaciones donde hoy es asombroso lo que la inteligencia artificial está haciendo para mejorar la salud, para mejorar, por ejemplo, la decodificación de lenguas muertas y ganarnos siglos de conocimiento, lo que está ayudando hoy en materia de educación, de salud mental, lo que está ayudando también en protección del cliente en términos de servicios financieros, pero también tocamos aquellas cosas que mal utilizadas pueden ser demonio, y es la manipulación algorítmica acelerada por la inteligencia artificial en procesos electorales, o inclusive el uso de la inteligencia artificial como un arma de difamación, o también como un arma que pueda afectar la ciberseguridad en la provisión de muchos servicios. Pero yo creo que el balance fue muy bueno en ser optimistas, y yo creo que más que hablar de sobreregulación, hablamos sobre marcos éticos. Colombia durante mi gobierno fue pionera a nivel internacional en ser el segundo país del mundo con un marco ético de inteligencia artificial, pero ayer hablamos también sobre estos temas. Entonces, gran satisfacción, y permítame cerrar con esto, Luis Carlos. Tuvimos la presencia de más de 300 de los jóvenes Dreamers and Makers que estamos formando en nuestra fundación, que vienen de la Colombia profunda. Hoy, de hecho, María Juliana viajaba con un grupo de ellos a Europa, donde los llevamos a que estén expuestos a liderazgos, a emprendedores, a la ciencia, a universidades, y así impactar en sus proyectos de desarrollo locales. Entonces nos sentimos muy contentos de celebrar este primer año, de hacerlo con el primer foro global, y esperamos seguir creciendo a lo largo de los años. Felicitaciones, presidente. Así se sigue construyendo país, incluso usted sin tener la responsabilidad de hacerlo, simplemente como un ciudadano. Déjeme hacerle la última pregunta polémica. ¿Qué piensa sobre Vicky Dávila como candidata a la presidencia de Colombia? Usted que está en la otra parte de la lectura de los hechos. Yo separo, digámoslo, dos cosas ahí. A ver, primero, yo creo que hay un hecho, y es que la campaña se anticipó. O sea, hoy ya tenemos una campaña electoral que está empezando en Colombia. Yo creo que eso es positivo, y yo creo que es positivo porque la ciudadanía se está dando cuenta de los riesgos que hay, y por supuesto que la ciudadanía ya empiece a ver opciones, yo creo que ayuda también a la preservación de la democracia. Segundo, yo creo que yo tengo gran respeto por Vicky Dávila, no solamente como periodista. Creo que es una mujer que ha hecho una carrera exitosa, que ha defendido principios y valores, y bueno, empieza ahora este proceso donde tendrá que hacer toda una serie de ejercicios, de recorrer el país, de hablar con la gente, pero creo que su presencia en esta campaña no solamente va a entusiasmar el proceso electoral, sino que creo también que hay, y es indiscutible, no solamente en Colombia, sino en el mundo, hoy una gran esperanza, o por lo menos expectativa,
en los outsiders, sobre todo en los debates presidenciales. Entonces, creo que va a ser un ejercicio interesante y le deseo, como le deseo a muchas personas, que tengan suerte en ese contacto con la ciudadanía. Presidente, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por ser tan generoso con nosotros. Le agradezco mucho. Un abrazo para usted y su familia. Gracias, Luis presidente. Carlos, un saludo también para usted, para su familia, para su equipo de producción y de nuevo felicitaciones por este espacio. Gracias, presidente. 7:34, el editorial.